Al estar haciendo este devocional pienso en las mujeres que han tenido alguna pérdida, que han perdido a su esposo, que han perdido a sus hijos, que han perdido su familia. Debe ser que la vida que han tenido que llevar ha sido tremendamente difícil. Y sin embargo, en Dios siempre hay esperanza, aún en las situaciones más críticas que cualquier persona pueda vivir. Y además hemos estado haciendo énfasis en que Dios se identifica justamente en nuestras crisis. Dios se identifica con nosotros porque Él atravesó todas nuestras circunstancias, cualesquiera que hayan sido las circunstancias que hemos experimentado, que hemos vivido, que hemos enfrentado. Cualesquiera que hayan sido los retos, por más difíciles e incluso quizá extenuantes o agonizantes que hayamos tenido que pasar, Dios los conoce perfectamente y Dios tiene una respuesta. Buenos días, les habla el pastor Víctor Hugo Juárez y déjame compartirte los pensamientos devocionales del día de hoy. El texto de Ruth, capítulo 1, versículo 3 dice así: Pero murió Elimelec, esposo de Noemí, y ella se quedó sola con sus 2 hijos. Estos se casaron con mujeres moabitas. La una se llamaba Orfa y la otra Ruth. Después de haber vivido allí unos 10 años, murieron también Malón y Quilión, y Noemí se quedó viuda y sin hijos. Por eso te decía que este devocional está dedicado a esas personas que han tenido una pérdida. Y como te comentaba, no me imagino lo difícil que ha de ser la vida sin el esposo. No entiendo mucho lo que sería la vida sin los hijos. Pienso en todas estas mujeres que por alguna causa su esposo ha tenido que irse del país, ha tenido que ser un inmigrante o ha tenido que trabajar en el ejército y murió. Y me acuerdo de una de mis alumnas, su esposo trabajaba en el ejército y justamente en un operativo hace unos 4 o 5 años, su esposo fue asesinado por maleantes en un operativo en la sierra y fue una situación bastante crítica. Pero una vez más, en medio de toda esta desesperanza, podemos encontrar una palabra de parte de Dios. La experiencia que te hablo de aquí de Noemí es una experiencia justamente de una inmigrante. Se fue de su tierra, no había trabajo, no había comida en su tierra, Belén, y ella y su esposo fueron a otra tierra, a la tierra de Moab, para encontrar trabajo, encontrar comida. Llegando allá se establecieron, dice el texto que se establecieron allí, estuvieron unos años, pero luego, después de estar allí, se le muere el esposo a Noemí. Y bueno, le quedan los 2 hijos, sus hijos Malón y Quilión, los llama aquí la Biblia. Pero después de eso, se le mueren los hijos también. Y ella se queda en una tierra extraña y se queda sin su esposo, sin sus hijos, simplemente con las esposas de los hijos, con sus nueras. Y ella misma dice que regresó de la tierra de Moab con sus 2 nueras y cuando lo vieron llegar, entonces las personas decían: miren, vuelva cada una, o vuelve ella de su exilio, y las personas que la reciben, Noemí les dice: ya no me llamen dulce, que eso es lo que significa Noemí, llámenme amarga, porque en gran prueba me ha puesto Dios. En gran prueba me ha puesto Dios.
Ya no me llamen Noemí, llámenme amarga, llámenme Mara, porque el Todopoderoso ha colmado mi vida de amargura. Me fui con las manos llenas, pero el Señor me ha hecho volver sin nada. ¿Por qué me llaman Noemí si me ha afligido el Señor? ¿Si me ha hecho desdichada el Todopoderoso? Así fue como Noemí volvió de la tierra de Moab, acompañada por su nuera, Ruth, la moabita. Cuando llegaron a Belén comenzaba la cosecha de cebada. Y es que en esos momentos en que las crisis nos golpean, aún sentimos que Dios está en nuestra contra. Aún sentimos como que Dios tiene un plan contra nosotros. Algunos hasta llegamos a expresar que Dios nos ha abandonado. Algunos empezamos a sentir que no le importamos a Dios. Algunos empezamos a sentir que Dios nos ha traicionado. Aunque nosotros le hemos buscado o hemos tenido alguna experiencia de relación con Él, nos sentimos, dicen algunos, me siento dejado de la mano de Dios. Cosa que es en una forma natural sentir. Pero las verdades que nos decimos no necesariamente son verdades completas. Incluso pueden llegar a ser mentiras. Porque lo que encontramos en la Biblia es un Dios que no abandona a sus hijos. Encontramos a un Dios siempre compasivo. Un Dios siempre misericordioso. Un Dios que insiste en encontrarnos. Y justamente en esos momentos de crisis tan profunda que llegamos a experimentar, allí es cuando Él nos sale al encuentro. Si tienes tiempo de leer el libro completo de Ruth, son 4 capítulos, o sea, no te vas a llevar más de 20 minutos en leerlos, te darás cuenta de cómo termina esta historia. Es bien interesante el desenlace, una historia de final feliz, así tipo de cuentos de hadas en que se casaron y vivieron muy felices. Así termina la historia del libro de Ruth y la historia de Noemí. Ruth, su nuera que regresa con ella del exilio, se encuentra con un hombre adinerado, un hombre con una buena posición, y este hombre se casa con ella y forman una familia de la que más adelante te platicaré, la familia de donde va a venir el famoso rey David, el cantor de Israel que le llama la Biblia, el rey David. Pero por eso te animo a que puedas leer cómo Dios no abandonó a Noemí ni abandonó a Ruth. La Biblia llama a Dios el Dios de las viudas. Es decir, Dios siempre está al cuidado de las personas más desprotegidas. Uno de los grandes postulados de la teología de la liberación es eso, que Dios se identifica con los débiles, con los frágiles, que Dios se identifica con los desventurados, que Dios se identifica con los desvalidos y que Dios se identifica con las viudas y los huérfanos. Así que en el desenlace de la historia podemos ver que el plan de Dios era otro diferente del plan que seguramente Noemí y Ruth habían diseñado para sus propias vidas. Pero era un plan excelso y un plan glorioso. Cuando las crisis nos azotan, nos golpean, destruyen nuestros planes. Pero déjame decirte algo, no destruyen los planes de Dios. Los planes de Dios son perfectos. Así que en este mundo estamos para hacer los planes de Dios. A veces nosotros construimos nuestros propios planes y cuando vienen las crisis se derrumban, entonces sentimos que todo está perdido. Pero si podemos tener un poco más de esperanza y de fe, podremos ver que Dios no nos ha abandonado. Eso
Eso está totalmente lejos de la Biblia y lejos de quién es Dios. Dios siempre nos busca. Y número 2, que en medio de todas nuestras crisis, Dios interviene para realizar sus planes, así como lo hizo en la vida de Noemí y de Ruth. Así que podemos confiar en un Dios misericordioso y compasivo que nos sale al encuentro en nuestras crisis. Que Dios te bendiga.